¿El matrimonio por la iglesia existe realmente? ¿Es bíblico? Y si fuera así, ¿a partir de cuándo se empezaría entonces a ser esposos? ¿Desde la firma civil o desde que hay una ceremonia religiosa? Y también meditemos, ¿en una ceremonia de boda religiosa, Dios sería el que une ahí o lo estaría haciendo un ministro que es solamente un hombre? Debido a que hay muchos falsos cristianos que solamente les gusta contender y que les encanta hacer juicios injustos y que solamente por ver el título del video y sin mirarlo completo ya están levantando falsos y mintiendo acerca de lo que estamos diciendo los pastores. Por eso es que yo, antes de iniciar el tema, voy a aclarar dos cosas bien importantes. Punto número 1, que no está prohibido tener una ceremonia ante la iglesia para testificarles a los hermanos que uno está tomando esposa o esposo. No está prohibido, ni por Dios en la Biblia, ni tiene por qué prohibirlo tampoco un hombre. Punto número 2, que yo en lo personal, a la pareja de cristianos que se quieren hacer esposos, y siempre que se pueda, yo les sugiero y les recomiendo que sí tengan una ceremonia ante la iglesia. Y una vez aclarado esto, espero que aquellos a los que les gusta la mentira porque aún no conocen a Dios, ya no puedan utilizar falsamente 1 de Timoteo 4:3, donde dice que habrá algunos que prohibirán casarse, para imputarnos ellos a nosotros que les estamos prohibiendo a los hermanos casarse, ya sea por lo civil o por la iglesia, porque decenas de veces hemos dicho que no lo prohibimos, sino que al contrario, hasta recomendamos que se casen. Solo que aclaramos que no es una orden de Dios ni un mandamiento bíblico y que no debe de ser impuesto como si fueran leyes de Dios, y mucho menos para prohibirles a los hermanos bautizarse o negarles la cena del Señor, lo cual son mandamientos de hombres religiosos y fariseos. Pero no prohibimos que se casen, sino que lo recomendamos de hecho. Así que ya aclarado esto, ya no tienen pretexto para estarse exhibiendo en los comentarios como personas que les gusta decir mentiras y levantar falsos, evidenciando que no conocen a Dios. Ya no hay pretexto, está claro lo que he dicho ya. Y entonces, ahora sí podemos abundar sobre propiamente el tema boda religiosa o boda por la iglesia. Que bueno, así le llaman, pero después vamos a explicar que ni siquiera es eso. ¿Qué podemos decir sobre esa ceremonia religiosa? Bueno, pues lo primero sería aclarar que, no obstante que por ciertas causas espirituales es recomendable que se haga una boda religiosa, y no obstante también que no está prohibido el hacerlo, sin embargo, punto número 3, tampoco es algo que esté en la Biblia, ni es una orden de Dios, y por lo tanto no es ninguna obligación el hacerlo, porque no hay ningún solo mandato en la Biblia de hacerlo, ni tampoco hay ningún ejemplo de alguna boda religiosa ahí en la Biblia, dado que eso nunca existió, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo. Y ya demostramos con Biblia en los videos previos, que nadie puede pretender decir que ahí están las bodas de Caná, porque toda persona que sí lea Biblia sabe que tanto esas bodas en Caná como todas las bodas que aparecen en la Biblia eran solamente el banquete que se ofrecía, porque así era como realmente se unían en matrimonio las parejas en la Biblia. Y aquí quizás sea la parte donde muchos entran en contienda, y a veces simplemente por el placer de contender, y empiezan ahí en los comentarios del video a decir, todos iracundos, cosas como, no, ¿cómo va a ser que solamente era la fiesta? Debió haber habido una firma y una ceremonia, ¿cómo va a ser? Y empiezan todos iracundos, irascibles, peleoneros, con lo cual demuestran que no son de Dios y no han nacido de nuevo, a los cuales yo les diría, tranquilos mis amigos, tranquilos, pues justamente acabo de decir que no hay problema, que no está prohibido. Si quieres puedes hacer tu ceremonia civil y tu ceremonia religiosa y luego el banquete si quieres, y si no también. Si ya te lo estoy diciendo, qué ganas con pelearte y ponerte todo irascible y gritonear y escribir vituperios. Calmado mi amigo, hay que nacer de nuevo, no hay que ser contenciosos. No pasa nada. Si no crees que en la Biblia solo aparecen las puras cenas de bodas o las fiestas de bodas, pues no lo creas y ya es tu culpa que no lees Biblia. Tú te condenas. No lo creas, no te obligo. Pero no te pongas a pelear y a contender a lo tonto nada más. Si tú no quieres creer, pues ya, de todas maneras yo te estoy diciendo que no hay problema, que se puede hacer una ceremonia religiosa. O que yo recomiendo que si pueden se casen por lo civil. Entonces, ¿cuál sería tu afán de pelear nada más? Tranquilo, tranquilo.
¿Por qué ese afán de enojarse y de pelear simplemente por el placer de hacerlo? ¿Que no eres hijo de Dios acaso? ¿Quieres casarte por la iglesia y puedes hacerlo? Hazlo, adelante, no está prohibido. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. ¿Por qué tendrías que enfadarte contra mí? Yo te amo y por eso te estoy explicando lo que está en la Biblia y lo que no está en la Biblia, para que salgas de algunos engaños doctrinales y de tradiciones de hombres. Pero no te estoy diciendo que te prohíbo que te cases ni nada de eso. Simplemente que toda persona que esté en desacuerdo con esto que estamos mostrando hoy, debe el tal demostrar también con la Biblia los pasajes y los versículos donde nos muestre a todos una ceremonia religiosa. Y no estoy diciendo muéstrenos un banquete de bodas, Eso ya todos sabemos que sí había banquetes y todos sabemos cómo son los banquetes. Nadie nos puede engañar con eso. Sino que estamos diciendo que la persona que quiera contender al respecto tiene el deber de demostrar con la Biblia no un banquete, sino una ceremonia religiosa y unos mandamientos de Dios de celebrar esa boda religiosa. Y también mandamientos de Dios sobre el cómo hacerlo, para que sepamos que lo están haciendo bíblicamente y no solamente conforme a su imaginación. Y también versículos donde diga quién puede hacerlo, quién ministra y cómo se ministra, qué se hace y qué se dice. Y podremos fácilmente corroborar entonces que nadie puede corroborar eso con Biblia, porque no existe en la Biblia. Y es que en realidad el problema con que algunos no entiendan las doctrinas no está en la doctrina en sí, en que ésta sea difícil de comprender o no. No, en realidad el problema está en sus duros corazones. Porque la verdad es que las doctrinas normalmente son fáciles de entender en la Biblia. Están bien explicadas, como esta de hoy. Es sencillo entender y ver que no existe tal cosa en la Biblia. Pero el problema no es la doctrina, sino los corazones duros de aquellos que dicen ser cristianos y dicen amar a Dios, y sin embargo por todo contienden, no obstante darse cuenta que de ninguna manera pueden demostrar con Biblia lo que están diciendo. Y que cuando se les hace una sencillita petición, como lo es el hecho de que muestren versículos donde se vea el mandamiento de la ceremonia religiosa o los ejemplos de ceremonias religiosas, no obstante que son preguntas sencillas y argumentos que podrían responder fácilmente, si es que tuvieran la razón, ¿no? Tan fácil como citar el versículo y los pasajes que estamos solicitando y ya, pero no obstante que les sería sencillo, no lo hacen. Y además de no poder hacerlo, siguen de contenciosos aferrándose a su doctrina inventada o a su dicho inventado. Y lo que atienden a decir solamente es una y otra vez el mismo argumento, evidentemente errado ante los ojos de todos los que sí leemos Biblia. Y empiezan a decir una y otra vez, claro que existen las ceremonias religiosas en la Biblia, ahí están las bodas de Caná. Y es donde uno piensa que quizás nunca han tocado una Biblia. Y por lo tanto nunca han leído el pasaje de las bodas de Caná y por ello no se han dado cuenta aún que ahí exclusivamente se habla de un banquete, como en todas las bodas que aparecen en la Biblia. Solo eran banquetes y nada que ver ninguna ceremonia religiosa ahí, no existía. Y muchos en necedad dicen, pues por eso, si hubo un banquete, debió haber ceremonia religiosa. Ajá. ¿Y quién lo dice? ¿Tú nada más? Porque Dios no. No entienden que eso es una necedad. No es ningún argumento bíblico el decir, pues debió haber. Yo me imagino que debió haber. Pero es que muchas veces es que no tienen temor de Dios al decir tales necedades. ¿Qué tal si usando su misma técnica nosotros enseñáramos que la luna de miel es obligatoria y que el que no haya tenido luna de miel no lo vamos a bautizar ni le damos cena del Señor? Bajo el argumento de que pues si hubo un banquete de bodas, por lo tanto tenía que haber una luna de miel, tenía que haber, debía haber, debió haber. Si nosotros hiciéramos eso, inmediatamente empezarían a contender exigiendo que diéramos versículos que demuestren eso. Y estarían tachándonos de todo en esas exigencias. Estarían diciendo que somos falsos maestros, que sacamos de contexto, que somos apóstatas, que leamos la Biblia, que somos lobos rapaces engañadores, que somos hijos de Satanás y muchas otras cositas que luego se avientan incluso blasfemando hasta contra el Espíritu Santo que tenemos dentro. Pero al contrario, cuando se trata de que a ellos sea a quienes se les pide que den argumentos bíblicos y versículos, ahí simplemente dicen, no, es que debió existir, debió haber, porque había un banquete, entonces debió haber todo lo que se nos ocurra.
e insisten en ese tipo de insensateces, demostrando la falta de temor a Dios que tienen. No quieren entender que Dios los está viendo en ese momento en que están en tal necedad y que eso es un pecado. La Escritura dice en Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado. Y a veces solamente porque nosotros damos este tipo de argumentación contundente, donde ya no pueden decir lo contrario, solo por eso nos dicen que hablamos duro o que no tenemos amor y cosas como esas. Pero deben de entender los tales que el que no tiene amor es el que les dice mentiras a ustedes, el prójimo, a los hijos de Dios, el que les dice que algo está en la Biblia y en realidad no está, los engaña, el que los obliga a hacer a fuerza algo que Dios no obliga, sea una ceremonia o sea una firma o lo que sea. Y también el que no tiene amor es aquel que, viendo que no está en la Biblia ningún versículo de lo que está afirmando, siga afirmando que sí, mintiéndole a todo mundo para que tengan tropiezos. Eso es no tener amor al prójimo y también es no tener amor a Dios y a su palabra. Pero si nosotros hablamos así es precisamente porque te amamos, mi amado amigo. Queremos que salgas tú y todos los hermanos tiernos en la fe de las tradiciones y las cargas de hombres que muchas veces les imponen, porque Cristo nos hizo libres de las cargas de hombres. Te predicamos y te hablamos así por amor de tu alma. Te invito a que abras tu entendimiento, tu corazoncito y entiendas que efectivamente la ceremonia religiosa de boda no está en la Biblia, ni como mandato, ni como narración de ejemplos que hayan sucedido, ni como insinuación siquiera, ni nada. De tal manera que nadie puede decir que una persona que no haya tenido una ceremonia de matrimonio en la iglesia no está casado en realidad, o que está en fornicación. No pueden decir eso. Como también afirman luego lo mismo de aquellos que no firmaron un acta civil. Y tampoco nadie puede decir que porque un matrimonio no tuvo una ceremonia religiosa es inmundo o fornicario o que no vale su matrimonio. Porque quien tal haga está siendo fariseo inventor de cargas. Está inventando mandamientos que Dios nunca jamás puso. Y a veces lo hacen hasta a sabiendas de que no pueden demostrar sus imposiciones de ninguna manera con la Biblia, con lo cual se encuentran oponiéndose y peleándose contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, siendo acusadores de un pecado que no existe y que ustedes se inventaron. Y a propósito, para que entiendas bien todos estos temas, te recomiendo que veas la serie completa sobre el matrimonio bíblico. Tienes los temas en pantalla, ponle pausa al video para que veas el orden en que los estamos viendo. Ahorita vamos en este tema número 7. Ahora bien, una vez explicado y argumentado lo de hoy, es necesario concluir que el matrimonio con ceremonia religiosa no está en la Biblia y no es mandato de Dios, pero tampoco está prohibido. Y es que también muchos a veces dicen, entonces está mal que alguien que se case por la iglesia lo haga porque es antibíblico, dado que no está en la Biblia. Pero no, mis amados hermanos, no es así. Debemos de saber diferenciar lo que es antibíblico de aquello que simplemente no está mencionado en la Biblia. Antibíblico significa opuesto a lo que dice la Biblia. Proviene del griego anti, que es opuesto. Por ejemplo, Dios dijo, y aparece en la Biblia, que Jesús es el Mesías. Ahora, algo antibíblico, o sea, lo opuesto a eso, sería decir, Jesús no es el Mesías. Eso es antibíblico. Y hay que diferenciarlo con lo que simplemente no está mencionado en la Biblia, pero que no a fuerza es antibíblico, solo no se menciona. Pero algunas de esas cosas no mencionadas, no todas, pero algunas de esas pueden ser ciertas o lícitas. Por ejemplo, no está mencionado en la Biblia que podamos alabar a Dios con acordeón o con maracas. Solo dice que con arpa, salterio, decacordio, címbalo, tambores, trompeta, etc. Pero no dice que con maracas ni acordeón, ni con sintetizadores. O sea, no está eso en la Biblia, pero no es antibíblico porque no está contradiciendo la Biblia ni oponiéndose a algo que haya dicho Dios. Sería antibíblico si Dios dijera en la Biblia, no alabarás al Señor tu Dios con acordeón ni con maracas. Entonces sí sería antibíblico el hacerlo. Pero al no estar así, simplemente no está mencionado, pero se puede hacer porque no es ningún pecado. Tampoco está en la Biblia el usar redes sociales y no por eso es antibíblico o pecado. Nadie nos puede inventar un pecado que Dios no haya dicho que sea pecado, ni prohibirnos nada que Dios no nos haya prohibido. Para eso Cristo nos hizo libres de mandamientos de hombres y prohibiciones de hombres, como lo dice en Colosenses 2:20 al 22.
Pues si ya habéis muerto con Cristo en cuanto a las doctrinas del mundo, ¿por qué entonces, como si todavía fueseis del mundo, os dejáis someter a órdenes tales como no manipules tal cosa, o no pruebes esta cosa, ni siquiera toques aquello, en conformidad todo ello con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas tales que todas se destruyen con el uso? Y por eso es que el que quiera tener una ceremonia religiosa con la iglesia para testificar públicamente sobre su unión matrimonial, bien puede hacerlo, nadie se lo prohíbe. Pero de la misma manera, entiendan, nadie puede obligar a otros a que a fuerza tengan esa ceremonia, o que de lo contrario les van a llamar inmundos, fornicarios o antibíblicos. Ambas cosas hay que tenerlas en cuenta, tanto la libertad que tenemos para sí hacerlo, como la libertad que tenemos para no hacerlo, por cuanto tampoco está en la Biblia ni es obligación ni mandamiento. Y entonces, ¿por qué decía yo que es recomendable el hacerlo, si es que se puede, aunque no sea un mandamiento ni sea obligado? Bueno, pues porque si no es ningún pecado el hacerlo y no cuesta nada tener esa ceremonia de testimonio ante los hermanos de la iglesia, entonces podríamos hacerlo para evitar tropiezos a todos los hermanos débiles, que no entienden todavía muy bien en el espíritu las cosas del espíritu, y que por lo tanto en su debilidad se pueden tropezar si ven que nosotros no queremos tener una ceremonia en la iglesia. Y si solamente por capricho no lo hacemos, entonces, aunque no sea un mandato en sí mismo el hacerlo, estaríamos violando otros mandatos que sí están escritos referentes a no hacer tropezar a los débiles, como lo menciona 1 Corintios 8, del 9 en adelante, que dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser un tropezadero para los débiles, y por el conocimiento tuyo se va a perder entonces el hermano débil por el que Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pero atención, mis hermanos, entendamos que tanto es tropiezo para los débiles el que, pudiendo hacerlo, por capricho alguien no quiera tener esa ceremonia, como también es tropiezo que en muchos lados a fuerza quieren obligar a los cristianos a hacerlo. Y muchas veces ahí sí de maneras absurdas y completamente antibíblicas. Como por ejemplo cuando los quieren obligar a tener esa ceremonia para entonces concederles el bautismo, lo cual es una aberración y una práctica antibíblica, es así. Porque Dios no nos ordenó condicionar o negar el bautismo a nadie. Al respecto, les recomiendo que vean el video que aparece ahorita en pantalla acerca de que si les puede uno negar el bautismo a personas que no tengan un acta civil de matrimonio o una ceremonia religiosa. Te va a edificar bastante. O también otra forma en que causan un tropezadero en las iglesias, además de lo anterior, es cuando, por ejemplo, quieren obligar a que una oveja cristiana a fuerza se case y haga ceremonia religiosa ante la iglesia, cuando que su cónyuge es inconverso. Y lo esclavizan a la decisión de un inconverso, cuando que muchas veces, por obviedad, los inconversos no quieren saber nada de religiones, ni de iglesias, ni nada de eso. Y sin embargo ya los están obligando a esos hermanos que a fuerza traigan a su cónyuge a la iglesia y se casen en ceremonia religiosa, lo cual es una aberración antibíblica. Y encima de eso, todavía quieren llamar pecador o pecadora a la oveja cristiana porque su cónyuge no ha querido ir a la iglesia a casarse. ¿Y qué culpa tiene de eso la oveja cristiana? Es un tropezadero el que causan muchos pastores por ignorancia bíblica o muchas veces por necedad delante de Dios. Por eso es que es recomendable el tener una ceremonia ante la iglesia, pero no es obligado. Los pastores, las iglesias y los hermanos deben de hacer siempre las cosas para edificación y no para tropezadero o para destrucción. Y a propósito de esto, hay muchos que nos dicen que lo que predicamos causan tropiezo en muchos que no leen Biblia. Y bueno, hay que entender dos cosas aquí, mis hermanos. Punto 1, que desde ya es un pecado que se declaren a sí mismos en desdén hacia la Biblia por no leerla, aceptando que no la leen. Y 2, Dios nos ordena que no hagamos tropezar a la gente, pero por estar nosotros desobedeciendo su palabra o por estar hablando lo que Él no dijo. Ahí sí deben los cristianos de evitar hacer tropezar a los demás por sus desobediencias y sus fariseísmos. Pero Dios no nos dijo que calláramos la verdad y que hablemos mentiras solamente para que otros no se tropiecen. Eso es muy diferente. Los que hacen tropezar a otros por predicar mentira y ordenar lo que Dios no dijo,
Ellos que se preocupen y van a tener que dar cuentas a Dios y están pecando. Pero los que predicamos la verdad y lo que Dios sí dijo que se debe de hacer, no vamos a llevar ninguna culpa en que los desobedientes se tropiecen. No podemos callar la verdad solo para que los desobedientes estén a gusto. En ese caso aplica la escritura que dice, 1 de Pedro 2:8, Cristo es para algunos piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pues los tales, dice ahí, se tropiezan en la palabra porque son desobedientes. Y por lo tanto, ese tropiezo les estaba destinado. Así que no vamos a dejar de hablar lo que es bíblico solo para que algunos estén tranquilos en sus tradiciones de hombres, imponiéndolas a fuerza sobre otros para que aquellos otros sí se vayan a tropezar. No lo vamos a hacer. Ahora bien, no es obligatorio el casarse por la iglesia ni tampoco está prohibido, pero en caso de sí llevarse a cabo esa ceremonia ante la iglesia, por gusto meramente o para dar testimonio público de nuestra unión, o para pedir la bendición de Dios delante de los hermanos, etc., ¿cómo debería de ser esa ceremonia? Dado que al no estar en la Biblia como una instrucción o mandato, en teoría al menos deberíamos de tener cuidado al hacerlo para que no vayamos a cometer quizás una ofensa delante de Dios o una acción particular que sea ahí sí antibíblica, o que vayamos sin querer a caer en una herejía o en una blasfemia quizás. ¿Cómo qué cosas? Bueno, pongamos por ejemplo un caso, cuando muchas veces en las iglesias los pastores y los hermanos suelen decir que tal día va a haber un culto de bodas, y eso es un error, casi es una blasfemia, porque nosotros no vamos a la iglesia a dar culto a una boda, ni a dar culto a los esposos, vamos a dar culto a Dios, a adorar a Dios, para eso nos congregamos. Es culto a Dios, no es culto de bodas. Debería decirse, tal día en el culto al Señor habrá un testimonio de bodas o de unión entre dos hermanos. Y esto lo vamos a explicar clara y abundantemente en el siguiente video, que será cómo debería ser entonces la ceremonia religiosa, así como también las interrogantes del principio de este video, tales como a partir de entonces, ¿cuándo se empezarían a ser esposos? Si desde la firma civil o desde que hay una ceremonia religiosa. ¿O será que es desde que la pareja se une en una sola carne cuando el hombre la toma por mujer, como ya lo hemos visto? Y de ser así, ¿qué función le quedaría ya entonces a la firma civil o a la ceremonia religiosa? Y además, ¿Dios sería ahí el que une o lo estaría haciendo solo un ministro, que es solo un hombre? Y también vamos a explicar cómo debería de ser esa ceremonia. Vamos a analizar si estaría bien cuando los pastores dicen, yo los declaro marido y mujer, porque entonces, ¿no es acaso Dios el que une y los declara marido y mujer? Sino que ahí lo hace un hombre. De hecho, si eso estuviera mal, entonces ¿estaría prohibido que lo digan? ¿O cómo debería de decirse entonces? ¿Y está bien o mal todo eso de que se entregan anillos, arras, o que les pongan un lazo en la ceremonia, o que hagan votos? Recuerda que no todo está necesariamente prohibido, pero tampoco todo es permitido sin considerar la palabra de Dios. Todo eso lo vamos a ver. Pero lamentablemente por el tiempo no va a poder ser en este video. Así que te veo en los comentarios de hoy, mi amado hermano, y también en el siguiente video en un par de días. Mientras tanto, yo me despido de ti, te mando un fuerte abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Dios te bendiga, soy tu hermano el pastor Martín Bonilla, y estás en la Biblia dice así.